del desierto, entró en el pueblo y hablóle a la gente mil cosas de Dios. Contábale al pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Hola, ¿qué tal? Qué gusto reunirnos en estos días previos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Cuaresma tiene que llevarnos a encontrarnos con Jesús resucitado. Esa es la meta final de la Cuaresma, resucitar con Jesús a una vida nueva. Pero hablamos de resurrección, pero resurrección es hablar también de pasión y muerte. No puede haber resurrección si no hay pasión y muerte. O sea, tenemos que morir a tantas cosas que van destruyendo nuestra vida. No puede haber resurrección si no morimos a tantas cosas que atan nuestra vida. Yo creo que el Evangelio nos enseña también que, pues, el Evangelio nos cuestiona, nos interpela. Yo no creo en un Dios que solamente me apapache y me dice que me ama. No, yo también creo en un Dios que me interpela, me sacude, cuestiona mi vida, me incomoda. Es decir, ¿por qué me incomoda? Porque me saca de mi zona de confort. Un Dios que me interpela, que sacude mi vida, que me hace reaccionar, que me hace darme cuenta que hay cosas que tengo que cambiar y que nunca es tarde para cambiar. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado sobre su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo el dinero, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta de Pascua o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.
hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como yo les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más adelante. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía en días pasados que la narración de la pasión de Jesús refleja todo lo que la humanidad ha hecho con el Hijo de Dios. Y a pesar de la indiferencia, a pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios ama al hombre, al ser humano. Hoy encontramos a 2 apóstoles, a Judas Iscariote y a Pedro, del grupo de Jesús, del grupo de Jesús. Quiero decirte que pues no, los apóstoles eran chavos, eran jóvenes. Mucha gente piensa que era gente grande, anciana. No. Cuando Jesús conoció a los apóstoles, eran chavos. El más viejo era Pedro. $20 años de edad. ¿Qué te parece? El más viejo, Pedro, 20 años. El más jovencito, Juan, 16, 17 años. Pero encontramos a 2 apóstoles, a Judas Iscariote y a Pedro, los 2 que decían amar a Jesús, al final lo traicionaron, al final le dieron espalda. Judas entregó a Jesús por unas monedas y Pedro lo negó incluso 3 veces. Pero ¿sabes qué es lo más escandaloso del asunto? Que a pesar de la traición de Judas y la negación de Pedro, Jesús los amaba. Jesús los amaba. Uno después se quitó la vida. Al ver que a Jesús le iban a matar, Judas decide quitarse la vida. Pero ¿sabes por qué Judas se quitó la vida? Porque mucha gente piensa que se quitó la vida porque pensó que Jesús no lo iba a perdonar o porque sintió cargo de conciencia. No, realmente Judas se quitó la vida porque pensó
que Jesús nunca lo iba a perdonar. Por tanto, el pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, no, fue algo peor, fue haber desconfiado del amor, de la misericordia de Jesús, por eso se quitó la vida. En cambio, Pedro, cuando negó a Jesús, dice el Evangelio que vamos a leer más adelante, Pedro, de lejos, vio a Jesús. Pedro vio a Jesús, es decir, Pedro se dejó mirar por Jesús. Por eso no se quitó la vida Pedro, porque se dejó mirar por Jesús, se dejó llenar por el amor de Jesús. Por eso después Pedro cambió su vida, porque se dejó mirar por Jesús. Y dejarse mirar por Jesús es llenarse del amor de Jesús. Lo que no hizo Judas Iscariote, él se negó a llenarse del amor de Jesús, desconfió del amor de Jesús, por eso se quitó la vida, porque pensó que Jesús nunca lo iba a perdonar. En cambio, Pedro se dejó mirar por Jesús, se dejó llenar por el amor de Jesús. Moraleja, enseñanza, llenémonos del amor de Jesús. No tengas miedo. Busca a Jesús. Él siempre se deja encontrar por aquel que lo busca de buen corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de llenarnos del amor de Jesús para renacer a una vida nueva? Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Volvió del desierto, entró en el pueblo y hablóle a la gente mil cosas de Dios. Contábale al pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud, y no le creyeron.